Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de esas tres grandes religiones monoteístas, marcadas por los saludos de paz, el deseo de paz que acabo de decir. No ocurre lo mismo en el Medio Oriente, ¿no? Donde convergemos, puesto que Jerusalén entra en nuestra sagrada historia como cristianos, y toda la Tierra Santa, así la llamamos por algo, ¿no? Pero en nuestras latitudes hay intenciones y esfuerzos muy interesantes por lograr la siempre ansiada unidad, integración, trabajo de conjunto, poniendo primero al hombre antes que la economía. Y sin embargo, hay mucha gente interesada en que esto no funcione. Mercosur y todas las iniciativas que se han creado tienen ahora nuevas lecturas. Ha habido una nueva cumbre, incluso ha sido citado Eduardo Galeano, diciendo que la pobreza no está escrita en las estrellas, no es una fatalidad, y en cambio nuestra solidaridad y nuestro deseo de integración sí. Pero dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo y los protagonistas. En este caso, notablemente, las muchas protagonistas, las que nos digan cómo se bate el cobre en este esfuerzo de integración, que es un sueño largamente esperado. 25 años, 48 cumbres, y las cosas sí comienzan a funcionar. Y no es la frustración de aquellos que lucharon a brazo partido para que esto ocurriera, sino una realidad que hoy se puede tomar como contundente. Tan contundente que le molesta a algunas superpotencias con áreas de influencia en la zona. No es el único tema, ¿no? Ya veremos. Pero aquí estaba sesionando la patria grande latinoamericana y caribeña en la cúpula de jefes de Estado de Mercosur y Estados asociados. De autoridades dos povos indígenas e a criação da reunião de autoridades sobre direitos das populações. As presidentas, senhores presidentes, senhores chanceleres, demais ministros. Un elemento fundamental aquí era el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el Fondo de Convergencias Económicas, y hablaba Tabaré Vázquez de la República Oriental del Uruguay. Señora Presidenta de la República Federativa de Brasil, querida amiga Dilma Rousseff, señoras y señores presidentes de los Estados partes y asociados del Mercosur, señoras y señores integrantes de las respectivas delegaciones nacionales e invitados de organismos internacionales, amigas y amigos. Para mí es un honor y un placer estar nuevamente en este ámbito tan importante, en este proceso de integración regional que lleva ya casi 25 años y 48 cumbres. Pero yo no estoy aquí por el honor y el placer. Al igual que ustedes, estoy aquí por convicción personal, identidad política y sobre todo en cumplimiento del mandato de la ciudadanía uruguaya al confiarme la presidencia de la República. Un mandato que no consiste en comentar lo que pasa, para eso están los politólogos y los periodistas a quienes mucho respeto, por cierto, sino en articular con sentido del momento histórico sobre base de valores y principios democráticos, con rumbo claro y objetivos concretos y razonables, ese tupido y complejo entramado de esperanzas, de intereses y compromisos que es la sociedad y que además tal es la razón de la política y la tarea de los gobernantes. Sin duda el temario de esta reunión, así como la del Consejo del Mercado realizada ayer y otras reuniones preparatorias a ambas,
desde nuestro modesto punto de vista, constituyen un camino apropiado para intentar alcanzar los objetivos concretos y razonables a los que hacemos referencia. Tenemos, señora Presidenta, a consideración varios asuntos que denotan claros avances, como el protocolo de adhesión de Bolivia, el proceso de adecuación de Venezuela y la nueva declaración sociolaboral del Mercosur. Hay otros asuntos en los cuales ahora formalmente conocemos y reconocemos que tenemos diferencias. Tal es el caso del paquete de la política comercial referida a la prórroga de excepciones vigentes a la Unión Aduanera. Y hay otros temas sobre los cuales, sinceramente, y valga la redundancia, quiero congratularme por los avances y logros que hubo en esta reunión para la reactivación de un Mercosur que es vital para la vida de nuestros países y de nuestros pueblos. Me refiero, por citar un caso de agenda interna, a lo que aplaudimos fervorosamente, como es la continuidad del Fondo de Convergencia Estructural, FOSEM, la decisión del Consejo Mercado Común número 18/05, que establece la integración y funcionamiento del FOSEM, prevía como ustedes saben, una duración para dicho fondo de 10 años, 2005-2015, a partir del primer aporte realizado por uno de los Estados partes. El 2015 es el último año en que los Estados partes realizarán aportes al FOSEM, siempre y cuando no se apruebe una nueva decisión. Y felizmente, para regocijo de todos nosotros, en atención a las asimetrías que tiene el bloque, se ha aprobado nuevamente por un plazo de 10 años continuar con este tan importante proyecto para nuestros países, para nuestros pueblos. Para el Uruguay, sin duda, el FOSEM constituye una de las banderas más importantes que ha levantado el Mercosur, es uno de los principales pilares que hace a la agenda positiva del proceso de integración, por lo que su continuidad reviste una importancia vital para nuestro país y creo también para todos los países que integramos este proceso. Amigas y amigos, permítanme mencionar también un punto de la agenda externa del Mercosur que también requiere claridad en la definición y coherencia en la acción, como lo hemos logrado en las reuniones que hemos tenido en estos últimos días. Me refiero a las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Que quede bien claro que para nuestro país es de vital importancia que a esas reuniones concurramos como bloques, todos juntos, los países que integramos el Mercosur. Esta es una historia ya larga, que lleva unos 20 años. Podrá decirse y quizás hasta cantarse magistralmente que 20 años no es nada, pero lo cierto es que 20 años es bastante tiempo para la negociación de un acuerdo de asociación. Tal vez para algunos negociadores pueden tomarse 20 años para realizar puntillosamente su tarea, pero hay gente que tiene otras urgencias, no puede esperar más para mejorar su vida y el acuerdo planteado entre Mercosur y la Unión Europea tiene esa finalidad, lograr una mejor calidad de vida para nuestros pueblos. Nadie ignora la complejidad de las negociaciones necesarias para dicho acuerdo, pero ¿alguien duda del beneficio del mismo? Actuemos en consecuencia, sin perder de vista que el mundo en que vivimos y además el mandato que tenemos. Ser consecuentes no es ser rehén del pasado o convertir los principios en dogmas
o citas de discurso, sino atreverse a encarar y gestionar la realidad con los valores y principios que nos identifican. En tal sentido, confiamos poder cumplir el compromiso asumido en la Declaración Mercosur-Unión Europea, suscrito el pasado 15 de junio en Bruselas, en el sentido de alcanzar la conclusión de las negociaciones e intercambiar las ofertas de acceso a mercado durante el último trimestre del año 2015. Si podemos concretar este acuerdo de asociación y avanzar en otros con distintos bloques regionales, bienvenido sea. Los necesitamos y también lo necesitan los demás. Amigas y amigos, como en tantos otros aspectos de la vida, en materia de integración no hay milagros ni atajos. El Mercosur ha sido, es y será lo que hemos sido, somos y seremos capaces de hacer. Si hoy no nos satisface, es porque puede y debe ser mejor. Y existe el compromiso de todos sus integrantes de mejorarlo en una muy estrecha unidad de nuestros gobiernos, de nuestros países y de nuestros pueblos. Ese es nuestro desafío. Estoy seguro que lo enfrentaremos con dignidad y sobre todo con unidad de nuestros países en el trabajo mancomunado para lograr el bien común de todos nuestros pueblos. Muchas gracias. Se refería el mandatario uruguayo al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, operativo desde 2006. Agora, então, as minhas palavras introdutórias, uma vez que o nosso querido presidente do Uruguai pediu para falar antecipadamente. Quero expressar, em nome de todo o povo e do governo brasileiros, as boas... Dilma expresó a nombre del pueblo y del gobierno brasileño los buenos deseos por tenerlos allí todos reunidos y la fuente a la que están totalmente vinculados por el bien común. Y inició su parte oratoria recordando a Eduardo Galeano, que nos dejó hace poco, dijo, quien escribió que la pobreza no está escrita en las estrellas, no es un destino inmutable, y la solidaridad sí está escrita en nuestras almas. Y enfatizó, sus palabras deben haber inspirado las acciones de nuestros gobiernos en la búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Así inició recordando al desaparecido poeta y escritor uruguayo Eduardo Galeano. Está inscrita na nossa alma. Suas palavras devem ter inspirado a ação de nossos governos na busca de melhores condições de vida para os nossos povos. Sus palabras deben servirnos de inspiración para buscar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Na execução de políticas econômicas com foco no combate à pobreza, na melhor distribuição... La ejecución de políticas económicas, el combate a la pobreza y la mayor seguridad. Y luego dijo, continuamos empeñados en consolidar la unión aduanera. No obstante, hemos de reconocer que la crisis plantea desafíos para los estados. Por ello defendemos que las normas se mantengan flexibles para que los estados puedan adoptar las medidas adecuadas, dijo entre otros puntos Dilma Rousseff en su discurso. Y dijo que la crisis no es una razón para crear barreras entre los miembros del Mercosur, a la vez que abogó por recuperar fluidez del comercio entre los países socios. El Mercosur, dijo, debe seguir avanzando para que tenga presencia en los diversos mercados del mundo. Y es importante que creemos nuevas cadenas de valor. Nuestras empresas han crecido en el mercado regional del 30% al 50% en áreas vitales como farmacia, electrodomésticos, cosméticos, químicos, calzados. Nuestro mercado creció 12 veces, mientras que el mercado mundial lo hizo solo al 5%, afirmó la mandataria brasileña. Destacó que la integración suramericana está fortalecida y dijo que hemos tomado medidas necesarias para evitar que la crisis económica mundial, que parece persistente,
no afecte el avance de nuestras economías, como la mejor redistribución de riqueza, ganancias salariales, que han creado crecimiento y desarrollo en nuestros pueblos. Brasileiras originárias do bloco, por exemplo, são de bens industrializados. La presidenta Dilma Rousseff enfatizó que es necesario seguir fortaleciendo el intercambio interregional entre los socios del Mercado Común del Sur, Mercosur, y dijo, la crisis no puede ser una razón para crear barreras entre nosotros mismos. El Mercosur es también un gran factor de mitigación de asimetrías. De acuerdo con la mandataria que concluye este viernes la presidencia pro tempore del bloque, el organismo es una de las herramientas más importantes para enfrentar los efectos de la crisis en las economías de toda la región. Y al intervenir, como la estamos viendo en la sesión plenaria de la 48ª Cumbre de Mercosur, que tiene lugar en Brasilia, presentó las posibilidades de la siguiente manera. Dijo, la Cumbre del Mercosur es la importancia de que la integración regional se apoye en la integración del patrimonio cultural común. Y destacó que el comercio interregional ha crecido casi 12 veces desde la creación del Mercosur, mientras que el comercio mundial en el mismo periodo se ha multiplicado solo por 5, y se trata, en nuestro caso, de un comercio de gran calidad. El 80% de las exportaciones brasileñas, dijo, son de bienes industrializados. La presidenta consideró necesario reconocer que los efectos de las crisis generan desafíos para las economías de la región y dijo textualmente, por eso vemos positivo que las reglas del Mercosur se mantengan flexibles y se reserve a cada Estado un espacio, el espacio necesario para la adopción de las políticas adecuadas y que estas políticas sean realmente adecuadas a las circunstancias. Se habló ahora del pase de responsabilidades. Y agradeció la gestión de Cristina, que no quiere despedirse del Mercosur y pidió una nueva cumbre. Querida Cristina, que aqui no Brasil você terá uma amiga sempre pronta para recebê-la e para juntas compartilharmos novamente, sistematicamente, nossos sonhos e nossas esperanças. Hubo emoción y se notaba en el rostro de la mandataria brasileña. A Cristina Kirchner le costará dejar las citas presidenciales del Mercosur. Se delató ella misma, dice Eleonora Goffman, al decir que el plenario del bloque, esta no es mi última cumbre, seguramente vamos a tener otra reunión. Para os Jogos Olímpicos que se adiaremos no Rio de Janeiro. Termino desejando sorte ao amigo presidente Horácio Cartes, a quem... La mandataria brasileña terminó, luego de mencionar Juegos Olímpicos de Brasil futuros, desearle suerte al presidente Cartes, quien debe ahora asumir la responsabilidad como mandatario paraguayo. Confio, querido amigo presidente Cartes, que o senhor saberá nos conduzir, dado a sua firme, a sua serena e o seu grande compromisso com a nossa integração. Minha mensagem, senhor presidente Cartes, a todo o povo paraguaio, de que podem contar com o Brasil no próximo semestre e sempre nessa importante tarefa de fortalecimento e de renovação do Mercosul. Pidió que le llevara el mensaje al pueblo paraguayo de que pueden contar con Brasil para el fortalecimiento y la gestión que va a realizar en torno al Mercosur. Presidente Evo Morales, presidente Maduro, que integram o Mercosul. Quero dizer a vocês muito obrigado, mas sobretudo também aqui aos nossos queridos representantes dos países associados. Sejam todos muito bem-vindos. E também aos parlamentares
do Mercosul aqui representados. Sean todos muy bienvenidos los mandatarios y también los parlamentarios del Mercosur aquí representados. Bueno, al terminar la enorme conferencia de jefes de Estado, la mandataria brasileña tuvo que hacer una pequeña corrección al entregar a Cristina Fernández de Kirchner la condecoración que se entrega a mandatarios extranjeros, Cruzeiro do Sul, porque dijo, esta es la anteúltima cumbre de mi querida amiga la presidenta argentina. A juzgar por las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, es un hecho que ella pedirá al colega paraguayo Horacio Cartes, el próximo titular pro tempore del Mercado Común, que organice la conferencia número 49, 49 días antes del 10 de diciembre. Uma salva de palmas para o presidente Evo Morales. Aplausos para el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitado por la mandataria local. Concluído o relatório sobre a cúpula social, passo a palavra ao senhor presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes. Muchas gracias, apreciada presidenta, excelentísima Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa de Brasil, señora presidenta y presidentes de los países miembros del Mercosur, señores ministros, señoras, señores. En primer lugar, agradezco la hospitalidad de la presidenta Dilma, que una vez más nos recibe con tanta deferencia. Mucho me complace congratularla por la tarea realizada en el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur. Los principios y objetivos fundamentales del Mercosur, constituido por el Tratado de Asunción de 1991, consagran nuestro modelo de integración. Aún cuando justo es reconocer los avances, debemos señalar que todavía un largo camino que recorrer para alcanzar los objetivos fundacionales del Tratado de Asunción. El papel económico del Mercosur, como instrumento estratégico de inserción de nuestros países en la economía global y como medio para acelerar el crecimiento económico y el bienestar de nuestros pueblos, debe ser enfatizado en la agenda del bloque. Retomemos la agenda de construcción comunitaria, teniendo en cuenta que existen temas pendientes que deben ser abordados para alcanzar los grandes objetivos del bloque, como la libre circulación de bienes y servicios, el relacionamiento externo, la internalización de las normativas, la integración de cadenas productivas y otras para lograr un impacto real sobre la producción y el empleo, mostrando resultados visibles para los ciudadanos del Mercosur. En el marco de esta cumbre hemos de adoptar una declaración de enorme significación política y social, destinada a promover el diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado a fin de garantizar los derechos de los trabajadores en el Mercosur, en consonancia con los convenios internacionales aprobados por los Estados partes. Abordemos con claridad y precisión las cuestiones que requieren de soluciones efectivas e impostergables. Me permito enfatizar la necesidad de garantizar el libre tránsito y la eliminación de restricciones no arancelarias a nuestros productos, como una meta realizable y concreta. Es por esta razón que el Paraguay ha impulsado una decisión destinada a elaborar y ejecutar un plan de acción para el perfeccionamiento del Mercosur comercial. Se trata de un proyecto que por su envergadura precisará una labor coordinada durante un lapso más allá de la presidencia pro tempore paraguaya. De ahí la iniciativa para establecer el marco apropiado que nos permita, con los demás Estados miembros, caminar hacia la supresión de las barreras que impiden un comercio interno fluido, eficiente y fuerte. La mayoría de los acuerdos de integración económica que han tenido éxito en el mundo han sido aquellos que supieron priorizar los objetivos comunitarios y permitieron expandir sus fronteras para alcanzar mayores niveles de integración. En esta época en que el relacionamiento externo reduce fronteras,
Los países de Mercosur debemos ser protagonistas del proceso de mundialización. En consonancia con la realidad mundial, considero que la concreción del acuerdo birregional con la Unión Europea es una cuestión prioritaria. Los términos en que logremos los mecanismos de esa integración intercontinental serán decisivos para progresar hacia los otros acuerdos que por imperio de la globalización serán necesarios. Asimismo, el Paraguay considera que debemos de potenciar los intereses comunes entre el Mercosur a nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ya que sin duda redituarán beneficios para ambas partes. Paraguay ha venido insistiendo en que el Mercosur debe contribuir en los hechos a la superación de las asimetrías existentes entre nuestras naciones. Aprovechar el momento para agradecer la extensión del FOSEN en los 10 años en esta cumbre del Mercosur. En el nuevo escenario que nos presenta el Mercosur ampliado con el ingreso de nuevos Estados partes, con las características específicas de cada uno de nuestros países, debemos asegurar un trato más considerado a las economías más pequeñas y vulnerables para garantizar la convergencia y el fortalecimiento de un verdadero proceso de integración. Creo firmemente que el Mercosur debe retomar al espíritu de su creación y fortalecerse como bloque económico bajo aquellos principios solidarios en que países de diversas estructuras económicas buscan juntos alcanzar el anhelado mercado común para beneficio de la gente. Hago votos porque el Mercosur sea una herramienta idónea para el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos, y así será en la medida que sus frutos lleguen a la gente, mejorando su calidad de vida en nuestra región. Saludamos con inmensa satisfacción la concreción del ingreso del Estado plurinacional de Bolivia al Mercosur, pues el Paraguay siempre alimentó su incorporación a nuestro bloque. Con emoción menciono la reciente visita al Paraguay de Su Santidad el Papa Francisco, quien pidió velar porque el desarrollo siempre tenga un rostro humano, respetando la profunda dignidad de las personas, sobre todo de las más humildes y carenciadas, creando así las condiciones para el bien común. Finalmente, con justa y generosa integración es que avanzaremos en el desarrollo inclusivo y con equidad de nuestras naciones hacia el bienestar general. Esa es la más noble y legítima aspiración de los pueblos, en cuya consecución debemos empeñar todos nuestros esfuerzos de ciudadanos y de gobernantes. Y reitero, pongamos siempre en primer lugar a la gente. Muchas gracias. Muy interesante esta referencia del mandatario paraguayo al Estado plurinacional de Bolivia. Teniendo en cuenta, y este es un tema que no siempre se enseña ni se explica bien, pero que nos toca de cerca como potencia petrolera. Hay que recordar la terrible, sangrienta, brutal guerra del Chaco entre dos países hermanos, Paraguay y Bolivia, por los intereses de diferentes transnacionales petroleras en el siglo pasado y antes. Una guerra tan brutal en la que a veces se combatía por lograr el acceso a una laguna que fuera de agua potable y no salobre. Y en esa brutal campaña de infantería, en el Chaco, entre Paraguay y Bolivia, murieron centenares, miles de héroes por los intereses petroleros extranjeros a nuestro continente. Y tengo testimonios de primera línea porque en el viejo Colegio Pío, fundado en 1877, donde se formaron tantos líderes en la República Oriental del Uruguay, había un cura paraguayo que había sido capellán de asalto en la infantería, en la primera línea, en la guerra del Chaco. Y contaba la carnicería que fue esa guerra, cuando trajeron los morteros más modernos, los Stoker Brown, y donde se luchaba a veces por lograr al menos agua potable, ¿no? Y todo ese brutal escenario entre hermanos
por intereses de diferentes grupos petroleros. No estamos exentos de intenciones como esas, aunque ahora sean un poco más sofisticadas, ¿no? Y esto vaya un recuerdo para el padre José Molas, que además para los radioaficionados de mucha data, recordarán como CX1CP, CX1 Charlie Papa, que significaba CX1 Colegio Pío y también CX1 Corazón Paraguayo. Un capellán de guerra que avanzaba en primera línea con la infantería, que cuando nos contaba sus cosas de guerra, como se lo pedíamos con la brutalidad de los adolescentes, tenía terribles pesadillas en la noche, ¿no? Todavía tenía el estrés postraumático de esa brutal guerra entre hermanos por diferentes rivales de las grandes transnacionales petroleras. No estamos lejos de eso, ¿no? Extrapolemos aquello a la realidad que nos está tocando vivir. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. En conmemoración de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda, Venezolana de Televisión presenta... Sebastián Miranda no tiene clase para ser comandante de nada. ¿Qué voy a hacer con tanta pasión por América? Me extraña mucho que un recién llegado quiera ir a pelear. La guerra es dura. Vine a hacerme general. Vamos a construir una democracia donde se respeten los derechos del hombre. Hoy aquí en cada uno de ustedes nace el ejército independentista de Hispanoamérica. Seremos los precursores de un nuevo mundo, de una nueva humanidad que derrotará al imperio de la injusticia para consagrarnos en el reino de la libertad. Miranda regresa. Sábado a las 10:30 de la noche. Más BTV. Más revolución. Vamos a insistir mucho en la idea de tomar con nuevos bríos el Banco del Sur, de tomar con nuevos bríos el Fondo de Reservas y de Financiamiento del Sur. Así que venimos a insistir mucho en esa idea, los proyectos del sur, nuestros proyectos del sur, y a seguir fortaleciendo la confianza política, ¿no? El respeto a los procesos políticos de cada uno de nuestros países. Con estos 4 operativos de arranque de la operación OLP, tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, nuestra hermana Colombia. Y estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la unión cívico-militar policial. Años atrás, un hombre recorrió más de 6.500 kilómetros respirando libertad. Nunca se detuvo. Nosotros tampoco. 26 de julio, Parque Los Caobos. Una carrera por toda Caracas. Media maratón Simón Bolívar. Les mencionaba, y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, les mencionaba en el corte anterior la guerra brutal, una guerra a machete, una guerra con tecnología nueva, los morteros Stoker Brown, pero una guerra de infantería infernal, donde a veces se combatía por lograr agua potable en la brutal naturaleza del Chaco, ¿no? ¿Por qué? Por el petróleo, 2 países hermanos. ¿Qué creen que nos están fabricando ahora? El invento británico en Guyana, de un lado. Cuando el presidente Chávez, y fui testigo de la reunión que tuvo con las autoridades de las Antillas Neerlandesas,
Dijo, las bases que no hemos aceptado aquí por una cuestión de soberanía, las bases gringas que no hemos aceptado, sabemos que están tratando de instalarlas aquí. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros propios F-16 y aviones superiores a los F-16 y pilotos que lo saben hacer muy bien. Y entonces la base la colocaron en las Antillas holandesas, que es OTAN. Y luego, con el espíritu del traidor histórico Santander que caracteriza a muchos, las bases que no aceptamos, el país mayor productor de drogas del mundo se bajó los pantalones 7 veces y aceptó 7 bases extranjeras, más el derecho a usar su espacio aéreo, marítimo, terrestre, y además acaban de firmar que no pueden tocarle un pelo a un soldado estadounidense, de los que con frecuencia, como hacen en Japón, se drogan, se emborrachan y salen a violar muchachas. La hermana República de Colombia, en el peor espíritu de Santander, ¿no? Dios sabrá qué hará con esto. Aquello, tiempo atrás, fue entre Paraguay y Bolivia por el petróleo. ¿Por qué creen que estamos teniendo estos problemas? Y nos los están fabricando con el placentero concepto de observador de los intereses del norte. Porque la mayor reserva petrolera del mundo está aquí. La mayor reserva de gas del mundo está aquí. La mayor reserva de agua del mundo, elemento por el cual se van a hacer guerras en el futuro, está aquí. Y la mayor biodiversidad está aquí. Mientras que en la hermana Colombia, que se bajó los pantalones 7 veces cuando nosotros no quisimos, tiene 7 bases, el derecho a usar su espacio aéreo, marítimo, territorial, y ni siquiera pueden juzgar a un soldado, así le viole la hija, Dios no lo permita, al presidente de la República, por poner un caso escabroso. Nosotros estamos a 4 a 5 días. La otra fuente que tiene Estados Unidos está a 45 días. ¿Por qué creen que estamos teniendo problemas donde nunca los tuvimos? La geopolítica del petróleo tiene varias lecturas. Y recordando aquel heroico cura salesiano que fue capellán de asalto en la Guerra del Chaco y nos contaba cómo nos matábamos entre hermanos por los intereses petroleros extranjeros, me pareció interesante extrapolar esto, porque estos sí son acontecimientos en pleno desarrollo y nos afectan a todos. Bueno, hoy teníamos tremendas posiciones adoptadas en el ámbito de la conferencia cumbre que hacemos referencia para abrir el primer bloque, y es necesario naturalmente continuar con ella. Para que ele use. Bueno, Presidenta Dilma, muito obrigado por toda la atención a nuestra delegación. Y Presidenta Dilma, creo de verdad que ha ido hilvanándose las bases de un nuevo Mercosur, sin lugar a dudas. Del Mercosur que solo hablaba de aranceles, hoy vemos un Mercosur con una visión económica, de complementariedad, de esfuerzos compartidos para el desarrollo de una zona económica intramercosur que ya va dando resultados, no solamente del crecimiento del comercio, sino de la inversión también. Pongo como ejemplo a Venezuela. Nosotros no teníamos casi comercio con los países del Mercosur y de Sudamérica, ni inversiones de países del Mercosur en nuestro país, y eso ha cambiado totalmente. No a los niveles que aspiramos, no, todavía no. Hay que acelerar muchas cosas, resolver muchas cosas. Acabamos de firmar un acuerdo con el presidente Tabaré para acelerar, sobre la base del acuerdo energético del 2005, acelerar todos los procesos de comercio Uruguay y Venezuela, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer y se está apuntando, pero definitivamente hay un nuevo Mercosur con una nueva visión. Recuerdo cuando el Chacho Álvarez fue secretario general del Mercosur durante unos años y se hablaba de esto. Además hay un nuevo Mercosur con una visión social. Hay un Mercosur social, hay un Mercosur de los pueblos. Y se ha ido construyendo un camino de la confianza política. Decía la presidenta Dilma, Mercosur democrático. Hemos visto por aquí, durante todos estos años, participar presidentes
presidenta, no podemos olvidar, por lo menos yo no lo olvido, el presidente Néstor Kirchner, gran líder de nuestra América sin lugar a dudas. Y luego vino la presidenta Cristina Fernández, a la cual hemos aplaudido hoy con pasión y fervor por su labor. Y va a seguir, estoy seguro, en todos estos espacios, construyendo con su verbo, con su ejemplo. Presidente Lula da Silva, ¿no?, gran dinamizador de esta nueva etapa, y la presidenta Dilma. Y bueno, del Paraguay hemos conocido el presidente Duarte, el presidente Lugo, el presidente Horacio Cartes, ¿no?, con visiones distintas, pero se ha demostrado la capacidad para abonar en la confianza política, en el diálogo sincero, en la comprensión de los procesos, en el respeto de los procesos de cada país. Presidente Hugo Chávez, bueno, su voz todavía truena en estos escenarios y siempre insistió en la necesidad de la unión, en la unidad, en la diversidad de modelos, de ideologías, de propuestas, porque hay quienes se sienten tentados, presidenta Dilma, me permite hacer este comentario, se sienten tentados en algunos de nuestros países o fuera de nuestros países a tratar de forzar la historia y la realidad. Yo le decía al presidente Barack Obama cuando sacó el decreto en la Cumbre de las Américas, reconozca que somos una realidad. Hay que reconocer que hay un presidente indio, por ejemplo, que viene de los movimientos profundos, originarios, Evo Morales. Hay que reconocer que hay un movimiento bolivariano, nosotros aquí estamos vivos, estamos de pie, existimos. Nadie nos va a borrar del mapa, ni campañas mediáticas, ni acosos políticos. No nos van a borrar del mapa, existimos. Se están cumpliendo 40 años del Plan Cóndor. Hay quienes siguen pensando como cuando era el Plan Cóndor en desaparecernos y no podrán desaparecernos. Somos una realidad democrática. Somos un proyecto democrático, inclusivo. Son temas importantes de un Mercosur dinámico, democrático, de los pueblos que hoy existe. Y nosotros nos alegramos que así sea. Sumamos todo nuestro esfuerzo y nuestra voz, presidenta Dilma, todo nuestro esfuerzo lo sumamos para que en las próximas reuniones sigamos avanzando en los temas que conversamos en privado, en los temas del desarrollo económico, en los temas de la complementariedad, de la solidaridad, del crecimiento de nuestras economías. Quiero agradecer todo el apoyo que Venezuela, en medio de una guerra económica, está recibiendo de sus hermanos de Mercosur. Apoyo concreto para incrementar el comercio, la capacidad de inversión, el crédito a cada uno de los países miembros de Mercosur. Así se los agradecí en privado y se los agradezco también en público. Nos comprometemos a saldar nuestras deudas con el FOSEN y ayudar a su fortalecimiento como mecanismo de estabilización y de apoyo. Igualmente creemos en la necesidad de seguir fortaleciendo las alianzas económicas extra-Mercosur, fortalecernos hacia adentro y fortalecernos como motor respetado en el mundo hacia afuera, más allá de nuestras fronteras. Nosotros particularmente aportamos nuestra visión. Nosotros de Venezuela creemos que el mundo que se está configurando hacia el futuro, que le conviene a Mercosur, es el mundo de los BRICS. Articularnos al Banco de los BRICS, al Fondo de Reserva de los BRICS, retomar la idea del Banco del Sur y hacerla realidad, retomar la idea del Fondo de Reserva Suramericana y hacerla realidad, configurar la nueva arquitectura. Hoy es posible. No solamente es un sueño o un discurso o una arenga política, es una necesidad, una urgencia y es una posibilidad. Y bueno, seguir explorando como se ha explorado los caminos de las conversaciones respetuosas, sinceras con Europa, ¿no?, con las visiones diferentes que pueda haber sobre el tema. Seguir avanzando en cada uno de estos temas. Quiero agradecer
el acuerdo para convocar a una reunión especial de UNASUR en Asunción. Finales de agosto se va a fijar fecha para tratar el tema que ustedes saben que ha tomado una vigencia polémica, ¿no? El diferendo entre Guyana y Venezuela, producto del despojo histórico que el Imperio Británico hizo contra la patria de Bolívar en el siglo XIX. Hay un mecanismo, como he explicado suficientemente en la reunión privada, que fija las reglas, el Acuerdo de Ginebra, firmado en febrero de 1966, que es obligación para las partes, firmado por el gobierno de la Gran Bretaña como potencia colonial. En el momento que lo firmó el gobierno de Venezuela y firmado por el gobierno entonces interino de la Guayana Británica, que es obligación para las partes. El secretario general de Naciones Unidas está pendiente de nombrar el buen oficiante. Yo celebro que Mercosur y desde Mercosur se esté tomando una iniciativa de canalización del conflicto por la vía del derecho internacional y además porque tenemos gran capacidad para que esa reunión, una vez se convoque, podamos adelantar iniciativas importantes para la paz de la región, para la integración de la región, con soberanía. Celebro esa decisión que se tomó y que se va a anunciar desde la presidencia pro tempore, como lo hemos conversado con el presidente Tabaré Vázquez. Presidenta Dilma Rousseff, le agradezco mucho, de verdad, todos los esfuerzos que siempre se hacen desde el Brasil. Brasil es el gigante, pues, de Sudamérica, para mantener la cohesión de nuestro bloque, para mantener la iniciativa permanente. Reciba usted de nuestra delegación y de mi parte especialísima un abrazo de respaldo, de solidaridad, un abrazo cariñoso, amoroso, como si se lo estuviera dando todo el pueblo de Venezuela. Presidenta Dilma, la admiramos verdaderamente en su liderazgo. Siga usted con fortaleza hacia adelante, que los pueblos de América del Sur estamos viendo a Brasil con optimismo, con simpatía y con admiración. Gracias, Presidenta. Passo a palavra à presidenta da República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hace 8 años, cuando me tocó ingresar como presidenta de la República Argentina al Mercosur, en una reunión en Montevideo, ese Mercosur tenía una integración original, los 4 países que se habían conformado. Y ahora, al cabo de 8 años, y hoy, con la incorporación del compañero presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en nombre de su país, más la incorporación que tanto nos costó y por la cual tanto luchamos, de la República Bolivariana de Venezuela. Somos 6. Si uno observa el mapa, ¿dónde está el mapa que tenía? El primero. Si uno observa el mapa de la América del Sur, podrá ver que todo lo que está coloreado en azul hoy es Mercosur. Es impresionante verlo así porque uno advierte la magnitud de la importancia que esto tiene, de esta integración y la necesidad de profundizar esa integración en momentos en los cuales en el mundo se intenta una vez más volver a cambiar los términos de intercambio comercial que durante décadas favorecieron a los países del centro
y perjudicaron notablemente a las economías emergentes. Hemos avanzado mucho en esta integración. La incorporación en el día de la fecha de Bolivia así lo demuestra. Pero también tenemos que profundizar, tal cual lo hemos hablado en privado, la integración en términos reales, porque al ver el mapa uno advierte claramente el potencial como mercado de consumo, como mercado comercial que tenemos y que todavía no hemos explotado suficientemente. También la integración de Venezuela, la integración de Bolivia, constituyen un éxito para el Mercosur y un estrepitoso fracaso para quienes durante años pronosticaron con profecías, bueno, las que estamos acostumbrados a escuchar, que el Mercosur finalmente iba a fracasar y no iba a servir. Yo creo exactamente lo contrario. Estoy convencida de que la unidad de la América del Sur va a permitir sostener estos años de crecimiento económico y de inclusión social y económica sin precedentes que ha tenido la región. De cualquier manera, como somos dirigentes y presidentes responsables, no podemos dejar de advertir los desafíos que tenemos por delante. Alguien recordaba que hoy se cumplen 40 años del Plan Cóndor. Para los muy jóvenes, el Plan Cóndor fue un plan que en general era para intervenir en los procesos democráticos, derrocar a los gobiernos democráticos y luego servir de apoyatura a las dictaduras y de persecución de los militantes nacionales, populares y democráticos. Tal vez se esté pergeñando en algún lugar un nuevo plan que no se llame Cóndor y que seguramente no va a tener la intervención de las Fuerzas Armadas, sino que tal vez va a ser más sutil, más sofisticado. En algunos casos pueden ser buitres, ya no cóndores. No es casual, siempre son aves de rapiña, ¿no? No es casual la elección, más allá que el cóndor es toda una imagen en los Andes y también para la República Argentina. Pero en realidad creo que tenemos que fortalecer más que nunca nuestras democracias y sí hay una conquista que hemos hecho conjuntamente con el Mercosur y la UNASUR, que es la inclusión de la cláusula democrática, que significa lisa y llanamente que cualquier Estado integrante del Mercosur o de la UNASUR, cuyo gobierno sea derrocado, sea removido o no sea producto de elecciones libres, populares y democráticas, pierde inmediatamente el Estado, el carácter de Estado miembro. Esta garantía, esta cláusula de garantía debe ser sostenida no solamente desde el plano de lo jurídico, sino desde el plano de lo político y de lo social, con la solidaridad para todos aquellos estados, para todos aquellos gobiernos y pueblos que intenten ser desestabilizados o atacadas sus democracias. Por eso toda nuestra solidaridad con todos y cada uno de los miembros de este bloque. Para terminar, porque no quiero extenderme demasiado, agradecerle una vez más a Dilma y a todos y cada uno de los integrantes de este cuerpo, y seguramente cuando nos volvamos a reunir en la última semana de agosto, tanto Mercosur como UNASUR, seguramente podremos abordar problemas pendientes como el que acaba de plantear el compañero
de Venezuela, pero al mismo tiempo tener una visión más clara con nuevos miembros de cómo articular mecanismos que le den mayor profundidad y mayor protagonismo a este formidable instrumento que no es económico únicamente, porque se hace mucho hincapié en lo económico, pero los conflictos, compañeros y compañeras presidentes, legisladores y parlamentarios, en el mundo siguen siendo profundamente políticos, siguen teniendo que ver con el poder, con la geopolítica, en la cual la economía es un capítulo importante, pero la política sigue siendo lo fundamental. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, así las cosas, se van perfilando quién es quién, cómo funciona la patria grande latinoamericana y caribeña ante una eventualidad de este tipo. Y desde luego, hay dos, en toda crisis, sea militar, política, como la quieran ver, hay dos versiones, ¿no? La real, la del teatro de operaciones, sea político, militar, y la paralela en los medios de comunicación. Ya el Washington Post empieza a hacerse eco de una campaña en contra de la República Bolivariana de Venezuela, pero de eso hablaremos en otro momento, porque hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Prepárense para una campaña de intoxicación, aquellos que no se dejan torcer el brazo, y sobre todo cuando entra en juego el mayor reservorio de petróleo de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La cosa no tiene límite ni vergüenza alguna. Sobre todo cuando la prueba de reventar las capas de roca para sacar petróleo con la que se llenaron la boca no solo no funciona, sino que contamina y priva de agua a mucha gente que la necesita para sobrevivir. Bueno, hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Así que Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Si hubiera alguna emergencia importante, así estaremos en el aire aunque sea fin de semana, pero esperamos que no ocurra. Disfrútenlo, no ingresen a la estadística, les esperamos el lunes a la hora y lugar de costumbre. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier, el programa decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director. De vida para nuestros pueblos. Nadie ignora la complejidad de las negociaciones necesarias para dicho acuerdo. ¿Pero hay alguien duda del beneficio del mismo? Actuemos en consecuencia, sin perder de vista que el mundo en que vivimos y además el mandato que tenemos. Ser consecuentes no es ser rehén del pasado o convertir los principios en dogmas o citas de discurso, sino atreverse a encarar y gestionar la realidad con los valores y principios que nos identifican. En tal sentido, confiamos poder cumplir el compromiso asumido en la declaración Mercosur-Unión Europea, suscrito el pasado 15 de junio en Bruselas, en el sentido de alcanzar la conclusión de las negociaciones e intercambiar las ofertas de acceso a mercado durante el último trimestre del año 2015. Si podemos concretar este acuerdo de asociación y avanzar en otros con distintos bloques regionales, bienvenido sea. Los necesitamos y también lo necesitan los demás. Amigas y amigos, como en tantos otros aspectos de la vida, en materia de integración no hay milagros ni atajos. El Mercosur ha sido, es y será lo que hemos sido, somos y seremos capaces de hacer.
Si hoy no nos satisface, es porque puede y debe ser mejor. Y existe el compromiso de todos sus integrantes de mejorarlo en una muy estrecha unidad de nuestros gobiernos, de nuestros países y de nuestros pueblos. Ese es nuestro desafío. Estoy seguro que lo enfrentaremos con dignidad y sobre todo con unidad de nuestros países en el trabajo mancomunado para lograr el bien común de todos nuestros pueblos. Muchas gracias. Se refería el mandatario uruguayo al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, operativo desde 2006. Agora, então, as minhas palavras introdutórias, uma vez que o nosso querido presidente do Uruguai pediu para falar antecipadamente. Quero expressar, em nome de todo o povo e do governo brasileiros, as boas... Dilma expresó a nombre del pueblo y del gobierno brasileño los buenos deseos por tenerlos allí todos reunidos y la fuente a la que están totalmente vinculados por el bien común, y inició su parte oratoria recordando a Eduardo Galeano, que nos dejó hace poco, dijo, quien escribió que la pobreza no está escrita en las estrellas, no es un destino inmutable, y la solidaridad sí está escrita en nuestras almas. Y enfatizó, sus palabras deben haber inspirado las acciones de nuestros gobiernos en la búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Así inició recordando al desaparecido poeta y escritor uruguayo Eduardo Galeano. Está inscrita na nossa alma. Suas palavras devem ter inspirado a ação de nossos governos na busca de melhores condições de vida para os nossos povos. Sus palabras deben servirnos de inspiración para buscar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Na execução de políticas econômicas com foco no combate à pobreza, na melhor distribuição... La ejecución de políticas económicas, el combate a la pobreza y la mayor seguridad. Y luego dijo, continuamos empeñados en consolidar la unión aduanera. No obstante, hemos de reconocer que la crisis plantea desafíos para los estados. Por ello defendemos que las normas se mantengan flexibles para que los estados puedan adoptar las medidas adecuadas, dijo entre otros puntos Dilma Rousseff en su discurso. Y dijo que la crisis no es una razón para crear barreras entre los miembros del Mercosur, a la vez que abogó por recuperar fluidez del comercio entre los países socios. El Mercosur, dijo, debe seguir avanzando para que tenga presencia en los diversos mercados del mundo. Y es importante que creemos nuevas cadenas de valor. Nuestras empresas han crecido en el mercado regional del 30% al 50% en áreas vitales como farmacia, electrodomésticos, cosméticos, químicos, calzados. Nuestro mercado creció 12 veces, mientras que el mercado mundial lo hizo solo al 5%, afirmó la mandataria brasileña. Destacó que la integración suramericana está fortalecida y dijo que hemos tomado medidas necesarias para evitar que la crisis económica mundial, que parece persistente, no afecte el avance de nuestras economías, como la mejor redistribución de riqueza, ganancias salariales, que han creado crecimiento y desarrollo en nuestros pueblos. Brasileiras originárias do bloco, por exemplo, são de bens industrializados. La presidenta Dilma Rousseff enfatizó que es necesario seguir fortaleciendo el intercambio interregional entre los socios del Mercado Común del Sur, Mercosur, y dijo, la crisis no puede ser una razón para crear barreras entre nosotros mismos. El Mercosur es también un gran factor de mitigación de asimetrías. De acuerdo con la mandataria, que concluye este viernes la presidencia pro tempore del bloque, el organismo es una de las herramientas más importantes para enfrentar los efectos de la crisis en las economías de toda la región. Y al intervenir, como la estamos viendo en la sesión plenaria de la 48ª Cumbre de Mercosur, que tiene lugar en Brasilia, presentó las posibilidades de la siguiente manera. Dijo, la cumbre del Mercosur
es la importancia de que la integración regional se apoye en la integración del patrimonio cultural común. Y destacó que el comercio interregional ha crecido casi 12 veces desde la creación del Mercosur, mientras que el comercio mundial en el mismo periodo se ha multiplicado solo por 5, y se trata, en nuestro caso, de un comercio de gran calidad. El 80% de las exportaciones brasileñas, dijo, son de bienes industrializados. La presidenta consideró necesario reconocer que los efectos de las crisis generan desafíos para las economías de la región y dijo textualmente: por eso vemos positivo que las reglas del Mercosur se mantengan flexibles y se reserve a cada Estado un espacio, el espacio necesario para la adopción de las políticas adecuadas y que estas políticas sean realmente adecuadas a las circunstancias. Se habló ahora del pase de responsabilidades. Y agradeció la gestión de Cristina, que no quiere despedirse del Mercosur y pidió una nueva cumbre. Querida Cristina, que aqui no Brasil você terá uma amiga sempre pronta para recebê-la e para juntas compartilharmos novamente, sistematicamente, nossos sonhos e nossas esperanças. Hubo emoción y se notaba en el rostro de la mandataria brasileña. A Cristina Kirchner le costará dejar las citas presidenciales del Mercosur. Se delató ella misma, dice Eleonora Gozman, al decir que el plenario del bloque, esta no es mi última cumbre, seguramente vamos a tener otra reunión. Para os Jogos Olímpicos que se adiaremos no Rio de Janeiro. Termino desejando sorte ao amigo presidente Horácio Cartes, a quem... La mandataria brasileña terminó, luego de mencionar Juegos Olímpicos de Brasil futuros, desearle suerte al presidente Cartes, quien debe ahora asumir la responsabilidad como mandatario paraguayo. Confio, querido amigo presidente Cartes, que o senhor saberá nos conduzir, dado a sua firme, a sua serena e o seu grande compromisso com a nossa integração. Minha mensagem, senhor presidente Cartes, a todo o povo paraguaio, de que podem contar com o Brasil no próximo semestre e sempre nessa importante tarefa de fortalecimento e de renovação do Mercosul. Pidió que le llevara el mensaje al pueblo paraguayo de que pueden contar con Brasil para el fortalecimiento y la gestión que va a realizar en torno al Mercosur. Presidente Evo Morales, presidente Maduro, que integram o Mercosul. Quero dizer a vocês muito obrigado, mas sobretudo também aqui aos nossos queridos representantes dos países associados. Sejam todos muito bem-vindos. E também aos parlamentares do Mercosul aquí representados. Sean todos muy bienvenidos los mandatarios y también los parlamentarios del Mercosur aquí representados. Cuando terminar la enorme conferencia de jefes de Estado, la mandataria brasileña tuvo que hacer una pequeña corrección al entregar a Cristina Fernández de Kirchner la condecoración que se entrega a mandatarios extranjeros, Cruzeiro do Sul, porque dijo, esta es la anteúltima cumbre de mi querida amiga la presidenta argentina. A juzgar por las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, es un hecho que ella pedirá al colega paraguayo Horácio Cartes, el próximo titular pro tempore del Mercado Común, que organice la conferencia número 49 días antes del 10 de diciembre. Uma salva de palmas para o presidente Evo Morales. Aplausos para el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitado por la mandataria local. Concluído o relatório sobre a cúpula social, passo a palavra
ao senhor presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes. Muchas gracias, apreciada presidenta, excelentísima Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa de Brasil, señora presidenta y presidentes de los países miembros del Mercosur, señores ministros, señoras, señores. En primer lugar, agradezco la hospitalidad de la presidenta Dilma, que una vez más nos recibe con tanta deferencia. Mucho me complace congratularla por la tarea realizada en el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur. Los principios y objetivos fundamentales del Mercosur, constituido por el Tratado de Asunción de 1991, consagran nuestro modelo de integración. Aún cuando justo es reconocer los avances, debemos señalar que todavía un largo camino que recorrer para alcanzar los objetivos fundacionales del Tratado de Asunción. El papel económico del Mercosur, como instrumento estratégico de inserción de nuestros países en la economía global y como medio para acelerar el crecimiento económico y el bienestar de nuestros pueblos, debe ser enfatizado en la agenda del bloque. Retomemos la agenda de construcción comunitaria, teniendo en cuenta que existen temas pendientes que deben ser abordados para alcanzar los grandes objetivos del bloque, como la libre circulación de bienes y servicios, el relacionamiento externo, la internalización de las normativas, la integración de cadenas productivas y otras para lograr un impacto real sobre la producción y el empleo, mostrando resultados visibles para los ciudadanos del Mercosur. En el marco de esta cumbre hemos de adoptar una declaración de enorme significación política y social, destinada a promover el diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y el Estado a fin de garantizar los derechos de los trabajadores en el Mercosur, en consonancia con los convenios internacionales aprobados por los Estados partes. Abordemos con claridad y precisión las cuestiones que requieren de soluciones efectivas e impostergables. Me permito enfatizar la necesidad de garantizar el libre tránsito y la eliminación de restricciones no arancelarias a nuestros productos, como una meta realizable y concreta. Es por esta razón que el Paraguay ha impulsado una decisión destinada a elaborar y ejecutar un plan de acción para el perfeccionamiento del Mercosur comercial. Se trata de un proyecto que por su envergadura precisará una labor coordinada durante un lapso más allá de la presidencia pro tempore paraguaya. De ahí la iniciativa para establecer el marco apropiado que nos permita, con los demás Estados miembros, caminar hacia la supresión de las barreras que impiden un comercio interno fluido, eficiente y fuerte. La mayoría de los acuerdos de integración económica que han tenido éxito en el mundo han sido aquellos que supieron priorizar los objetivos comunitarios y permitieron expandir sus fronteras para alcanzar mayores niveles de integración. En esta época en que el relacionamiento externo reduce fronteras, los países del Mercosur debemos ser protagonistas del proceso de mundialización. En consonancia con la realidad mundial, considero que la concreción del acuerdo birregional con la Unión Europea es una cuestión prioritaria. Los términos en que logremos los mecanismos de esa integración intercontinental serán decisivos para progresar hacia los otros acuerdos que por imperio de la globalización serán necesarios. Asimismo, el Paraguay considera que debemos de potenciar los intereses comunes entre el Mercosur a nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ya que sin duda redituarán beneficios para ambas partes. Paraguay ha venido insistiendo en que el Mercosur debe contribuir en los hechos a la superación de las asimetrías existentes entre nuestras naciones. Aprovechar el momento para agradecer la extensión del FOSEN en los 10 años en esta cumbre del Mercosur. En el nuevo escenario que nos presenta el Mercosur ampliado con el ingreso de nuevos Estados partes,
con las características específicas de cada uno de nuestros países, debemos asegurar un trato más considerado a las economías más pequeñas y vulnerables para garantizar la convergencia y el fortalecimiento de un verdadero proceso de integración. Creo firmemente que el Mercosur debe retomar al espíritu de su creación y fortalecerse como bloque económico bajo aquellos principios solidarios en que países de diversas estructuras económicas buscan juntos alcanzar el anhelado mercado común para beneficio de la gente. Hago votos porque el Mercosur sea una herramienta idónea para el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos, y así será en la medida que sus frutos lleguen a la gente, mejorando su calidad de vida en nuestra región. Saludamos con inmensa satisfacción la concreción del ingreso del Estado plurinacional de Bolivia al Mercosur, pues el Paraguay siempre alimentó su incorporación a nuestro bloque. Con emoción menciono la reciente visita al Paraguay de su santidad el Papa Francisco, quien pidió velar porque el desarrollo siempre tenga un rostro humano, respetando la profunda dignidad de las personas, sobre todo de las más humildes y carenciadas, creando así las condiciones para el bien común. Finalmente, con justa y generosa integración es que avanzaremos en el desarrollo inclusivo y con equidad de nuestras naciones hacia el bienestar general. Esa es la más noble y legítima aspiración de los pueblos, en cuya consecución debemos empeñar todos nuestros esfuerzos de ciudadanos y de gobernantes. Y reitero, pongamos siempre en primer lugar a la gente. Muchas gracias. Muy interesante esta referencia del mandatario paraguayo al Estado plurinacional de Bolivia. Teniendo en cuenta, y este es un tema que no siempre se enseña ni se explica bien, pero que nos toca de cerca como potencia petrolera, hay que recordar la terrible, sangrienta, brutal guerra del Chaco entre dos países hermanos, Paraguay y Bolivia, por los intereses de diferentes transnacionales petroleras en el siglo pasado y antes. Una guerra tan brutal en la que a veces se combatía por lograr el acceso a una laguna que fuera de agua potable y no salobre. Y en esa brutal campaña de infantería, en el Chaco, entre Paraguay y Bolivia, murieron centenares, miles de héroes por los intereses petroleros extranjeros a nuestro continente. Y tengo testimonios de primera línea porque en el viejo Colegio Pío, fundado en 1877, donde se formaron tantos líderes en la República Oriental del Uruguay, había un cura paraguayo que había sido capellán de asalto en la infantería, en la primera línea, en la guerra del Chaco. Y contaba la carnicería que fue esa guerra, cuando trajeron los morteros más modernos, los Stoker Brown, y donde se luchaba a veces por lograr al menos agua potable, ¿no? Y todo ese brutal escenario entre hermanos por intereses de diferentes grupos petroleros. No estamos exentos de intenciones como esas, aunque ahora sean un poco más sofisticadas, ¿no? Y esto vaya un recuerdo para el padre José Molas, que además para los radioaficionados de mucha data recordarán como CX1CP, CX1 Charlie Papa, que significaba CX1 Colegio Pío y también CX1 Corazón Paraguayo. Un capellán de guerra que avanzaba en primera línea con la infantería, que cuando nos contaba sus cosas de guerra, como se lo pedíamos con la brutalidad de los adolescentes, tenía terribles pesadillas en la noche, ¿no? Todavía tenía el estrés postraumático de esa brutal guerra entre hermanos por diferentes rivales de las grandes transnacionales petroleras. No estamos lejos de eso, ¿no? Extrapolemos aquello a la realidad que nos está tocando vivir. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos.
conmemoración de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda, Venezolana de Televisión presenta... Sebastián Miranda no tiene clase para ser comandante de nada. ¿Qué voy a hacer con tanta pasión por América? Me extraña mucho que un recién llegado quiera ir a pelear. La guerra es dura. Vine a hacerme general. Vamos a construir una democracia donde se respeten los derechos del hombre. Hoy aquí en cada uno de ustedes nace el Ejército Independentista de Hispanoamérica. Seremos los precursores de un nuevo mundo, de una nueva humanidad que derrotará al imperio de la injusticia para consagrarnos en el reino de la libertad. Miranda regresa, sábado a las 10:30 de la noche. Más BTV, más revolución. Vamos a insistir mucho en la idea de tomar con nuevos bríos el Banco del Sur, de tomar con nuevos bríos el Fondo de Reservas y de Financiamiento del Sur. Así que venimos a insistir mucho en esa idea, los proyectos del sur, nuestros proyectos del sur, y a seguir fortaleciendo la confianza política, ¿no? El respeto a los procesos políticos de cada uno de nuestros países. Con estos 4 operativos de arranque de la operación OLP, tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, nuestra hermana Colombia. Y estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la unión cívico-militar policial. Años atrás, un hombre recorrió más de 6.500 kilómetros respirando libertad. Nunca se detuvo. Nosotros tampoco. 26 de julio, Parque Los Caobos. Una carrera por toda Caracas. Media maratón Simón Bolívar. Les mencionaba, y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, les mencionaba en el corte anterior la guerra brutal, una guerra a machete, una guerra con tecnología nueva, los morteros Stoker Brown, pero una guerra de infantería infernal, donde a veces se combatía por lograr agua potable en la brutal naturaleza del Chaco, ¿no? ¿Por qué? Por el petróleo, 2 países hermanos. ¿Qué creen que nos están fabricando ahora? El invento británico en Guyana, de un lado. Cuando el presidente Chávez, y fui testigo de la reunión que tuvo con las autoridades de las Antillas Neerlandesas, dijo, las bases que no hemos aceptado aquí por una cuestión de soberanía, las bases gringas que no hemos aceptado, sabemos que están tratando de instalarlas aquí. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros propios F-16 y aviones superiores a los F-16 y pilotos que lo saben hacer muy bien. Y entonces la base la colocaron en las Antillas holandesas, que es OTAN. Y luego, con el espíritu del traidor histórico Santander que caracteriza a muchos, la base que no aceptamos, el país mayor productor de drogas del mundo, se bajó los pantalones 7 veces y aceptó 7 bases extranjeras, más el derecho a usar su espacio aéreo, marítimo, terrestre, y además acaban de firmar que no pueden tocarle un pelo a un soldado estadounidense, de los que con frecuencia, como hacen en Japón, se drogan, se emborrachan y salen a violar muchachas. La hermana República de Colombia en el peor espíritu de Santander, ¿no? Dios sabrá qué hará con esto. Aquello, tiempo atrás, fue entre Paraguay y Bolivia por el petróleo. ¿Por qué creen que estamos teniendo estos problemas? Y nos los están fabricando con el placentero
concepto de observador de los intereses del norte, porque la mayor reserva petrolera del mundo está aquí. La mayor reserva de gas del mundo está aquí. La mayor reserva de agua del mundo, elemento por el cual se van a hacer guerras en el futuro, está aquí. Y la mayor biodiversidad está aquí. Mientras que en la hermana Colombia, que se bajó los pantalones 7 veces cuando nosotros no quisimos, tiene 7 bases, el derecho a usar su espacio aéreo, marítimo, territorial, y ni siquiera pueden juzgar a un soldado, así le viole la hija, Dios no lo permita, al presidente de la República, por poner un caso escabroso. Nosotros estamos a 4 a 5 días. La otra fuente que tiene Estados Unidos está a 45 días. ¿Por qué creen que estamos teniendo problemas donde nunca los tuvimos? La geopolítica del petróleo tiene varias lecturas. Y recordando aquel heroico cura salesiano que fue capellán de asalto en la Guerra del Chaco y nos contaba cómo nos matábamos entre hermanos por los intereses petroleros extranjeros, me pareció interesante extrapolar esto, porque estos sí son acontecimientos en pleno desarrollo y nos afectan a todos. Bueno, hoy teníamos tremendas posiciones adoptadas en el ámbito de la conferencia cumbre a que hacemos referencia para abrir el primer bloque, y es necesario naturalmente continuar con ella. Para que ele use. Bueno, Presidenta Dilma, muito obrigado por toda la atención a nuestra delegación. Y Presidenta Dilma, creo de verdad que ha ido hilvanándose las bases de un nuevo Mercosur, sin lugar a dudas. Del Mercosur que solo hablaba de aranceles, hoy vemos un Mercosur con una visión económica, de complementariedad, de esfuerzos compartidos para el desarrollo de una zona económica intra-Mercosur que ya va dando resultados, no solamente del crecimiento del comercio, sino de la inversión también. Pongo como ejemplo a Venezuela. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de esas 3 grandes religiones monoteístas, marcadas por los saludos de paz, el deseo de paz que acabo de decir. No ocurre lo mismo en el Medio Oriente, ¿no? Donde convergemos, puesto que Jerusalén entra en nuestra sagrada historia como cristianos, y toda la Tierra Santa, así la llamamos por algo, ¿no? Pero en nuestras latitudes hay intenciones y esfuerzos muy interesantes por lograr la siempre ansiada unidad, integración, trabajo de conjunto, poniendo primero al hombre antes que la economía. Y sin embargo, hay mucha gente interesada en que esto no funcione. Mercosur y todas las iniciativas que se han creado tienen ahora nuevas lecturas. Ha habido una nueva cumbre, incluso ha sido citado Eduardo Galeano, diciendo que la pobreza no está escrita en las estrellas, no es una fatalidad, y en cambio nuestra solidaridad y nuestro deseo de integración sí. Pero dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo y los protagonistas. En este caso, notablemente, las muchas protagonistas, las que nos digan cómo se bate el cobre en este esfuerzo de integración, que es un sueño largamente esperado. 25 años, 48 cumbres, y las cosas sí comienzan a funcionar. Y no es la frustración de aquellos que lucharon a brazo partido para que esto ocurriera, sino una realidad que hoy se puede tomar como contundente.
tan contundente que le molesta a algunas superpotencias con áreas de influencia en la zona. No es el único tema, ¿no? Ya veremos. Pero aquí estaba sesionando la patria grande latinoamericana y caribeña en la cúpula de jefes de Estado de Mercosur y Estados asociados. De autoridades dos povos indígenas e a criação da reunião de autoridades sobre direitos das populações. As presidentas, senhores presidentes, senhores chanceleres, demais ministros. Un elemento fundamental aquí era el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el Fondo de Convergencias Económicas, y hablaba Tabaré Vázquez de la República Oriental del Uruguay. Señora Presidenta de la República Federativa de Brasil, querida amiga Dilma Rousseff, señoras y señores presidentes de los Estados partes y asociados del Mercosur, señoras y señores integrantes de las respectivas delegaciones nacionales e invitados de organismos internacionales, amigas y amigos. Para mí es un honor y un placer estar nuevamente en este ámbito tan importante, en este proceso de integración regional que lleva ya casi 25 años y 48 cumbres. Pero yo no estoy aquí por el honor y el placer. Al igual que ustedes, estoy aquí por convicción personal, identidad política y sobre todo en cumplimiento del mandato de la ciudadanía uruguaya al confiarme la presidencia de la República. Un mandato que no consiste en comentar lo que pasa, para eso están los politólogos y los periodistas a quienes mucho respeto, por cierto, sino en articular con sentido del momento histórico sobre base de valores y principios democráticos, con rumbo claro y objetivos concretos y razonables, ese tupido y complejo entramado de esperanzas, de intereses y compromisos que es la sociedad y que además tal es la razón de la política y la tarea de los gobernantes. Sin duda el temario de esta reunión, así como la del Consejo del Mercado realizada ayer y otras reuniones preparatorias a ambas, desde nuestro modesto punto de vista, constituyen un camino apropiado para intentar alcanzar los objetivos concretos y razonables a los que hacemos referencia. Tenemos, señora Presidenta, a consideración varios asuntos que denotan claros avances, como el protocolo de adhesión de Bolivia, el proceso de adecuación de Venezuela y la nueva declaración sociolaboral del Mercosur. Hay otros asuntos en los cuales ahora formalmente conocemos y reconocemos que tenemos diferencias. Tal es el caso del paquete de la política comercial referida a la prórroga de excepciones vigentes a la Unión Aduanera. Y hay otros temas sobre los cuales, sinceramente, y valga la redundancia, quiero congratularme por los avances y logros que hubo en esta reunión para la reactivación de un Mercosur que es vital para la vida de nuestros países y de nuestros pueblos. Me refiero, por citar un caso de agenda interna, a lo que aplaudimos fervorosamente, como es la continuidad del Fondo de Convergencia Estructural, FOSEM, la decisión del Consejo Mercado Común número 18/05, que establece la integración y funcionamiento del FOSEM, prevía como ustedes saben, una duración para dicho fondo de 10 años, 2005-2015, a partir del primer aporte realizado por uno de los Estados partes. El 2015 es el último año en que los Estados partes realizarán aportes al FOSEM, siempre y cuando no se apruebe una nueva decisión. Y felizmente, para regocijo de todos nosotros, en atención a las asimetrías que tiene el bloque, se ha aprobado
nuevamente por un plazo de 10 años, continuar con este tan importante proyecto para nuestros países, para nuestros pueblos. Para el Uruguay, sin duda, el FOSEN constituye una de las banderas más importantes que ha levantado el Mercosur, es uno de los principales pilares que hace a la agenda positiva del proceso de integración, por lo que su continuidad reviste una importancia vital para nuestro país y creo también para todos los países que integramos este proceso. Amigas y amigos, permítanme mencionar también un punto de la agenda externa del Mercosur que también requiere claridad en la definición y coherencia en la acción, como lo hemos logrado en las reuniones que hemos tenido en estos últimos días. Me refiero a las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Que quede bien claro que para nuestro país es de vital importancia que a esas reuniones concurramos como bloques, todos juntos, los países que integramos el Mercosur. Esta es una historia ya larga, que lleva unos 20 años. Podrá decirse y quizás hasta cantarse magistralmente que 20 años no es nada, pero lo cierto es que 20 años es bastante tiempo para la negociación de un acuerdo de asociación. Tal vez para algunos negociadores pueden tomarse 20 años para realizar puntillosamente su tarea, pero hay gente que tiene otras urgencias, no puede esperar más para mejorar su vida y el acuerdo planteado entre Mercosur y la Unión Europea tiene esa finalidad, lograr una mejor calidad de... Nosotros no teníamos casi comercio con los países del Mercosur y de Sudamérica, ni inversiones de países del Mercosur en nuestro país, y eso ha cambiado totalmente. No a los niveles que aspiramos, no, todavía no. Hay que acelerar muchas cosas, resolver muchas cosas. Acabamos de firmar un acuerdo con el presidente Tabaré para acelerar, sobre la base del acuerdo energético del 2005, acelerar todos los procesos de comercio Uruguay y Venezuela, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer y se está apuntando, pero definitivamente hay un nuevo Mercosur con una nueva visión. Recuerdo cuando el Chacho Álvarez fue secretario general del Mercosur durante unos años y se hablaba de esto. Además hay un nuevo Mercosur con una visión social. Hay un Mercosur social, hay un Mercosur de los pueblos. Y se ha ido construyendo un camino de la confianza política. Decía la presidenta Dilma, Mercosur democrático. Hemos visto por aquí, durante todos estos años, participar presidentes, presidentas. No podemos olvidar, por lo menos yo no lo olvido, el presidente Néstor Kirchner, gran líder en nuestra América, sin lugar a dudas. Y luego vino la presidenta Cristina Fernández, a la cual hemos aplaudido hoy con pasión y fervor por su labor. Y va a seguir, estoy seguro, en todos estos espacios, construyendo con su verbo, con su ejemplo. Presidente Lula da Silva, ¿no? Gran dinamizador de esta nueva etapa, y la presidenta Dilma. Y bueno, del Paraguay hemos conocido el presidente Duarte, el presidente Lugo, el presidente Horacio Cartes, ¿no? Con visiones distintas, pero se ha demostrado la capacidad para abonar en la confianza política, en el diálogo sincero, en la comprensión de los procesos, en el respeto de los procesos de cada país. Presidente Hugo Chávez, bueno, su voz todavía truena en estos escenarios y siempre insistió en la necesidad de la unión, en la unidad, en la diversidad de modelos, de ideologías, de propuestas.
porque hay quienes se sienten tentados, Presidenta Dilma, me permite hacer este comentario, se sienten tentados en algunos de nuestros países o fuera de nuestros países a tratar de forzar la historia y la realidad. Yo le decía al presidente Barack Obama cuando sacó el decreto en la Cumbre de las Américas, reconozca que somos una realidad. Hay que reconocer que hay un presidente indio, por ejemplo, que viene de los movimientos profundos, originarios, Evo Morales. Hay que reconocer que hay un movimiento bolivariano, nosotros aquí estamos vivos, estamos de pie, existimos. Nadie nos va a borrar del mapa, ni campañas mediáticas, ni acosos políticos. No nos van a borrar del mapa, existimos. Se están cumpliendo 40 años del Plan Cóndor. Hay quienes siguen pensando como cuando era el Plan Cóndor en desaparecernos y no podrán desaparecernos. Somos una realidad democrática. Somos un proyecto democrático, inclusivo. Son temas importantes de un Mercosur dinámico, democrático, de los pueblos que hoy existe. Y nosotros nos alegramos que así sea. Sumamos todo nuestro esfuerzo y nuestra voz, Presidenta Dilma, todo nuestro esfuerzo lo sumamos para que en las próximas reuniones sigamos avanzando en los temas que conversamos en privado, en los temas del desarrollo económico, en los temas de la complementariedad, de la solidaridad, del crecimiento de nuestras economías. Quiero agradecer todo el apoyo que Venezuela, en medio de una guerra económica, está recibiendo de sus hermanos de Mercosur. Apoyo concreto para incrementar el comercio, la capacidad de inversión, el crédito, a cada uno de los países miembros de Mercosur. Así se los agradecí en privado y se los agradezco también en público. Nos comprometemos a saldar nuestras deudas con el FOSEN y ayudar a su fortalecimiento como mecanismo de estabilización y de apoyo. Igualmente creemos en la necesidad de seguir fortaleciendo las alianzas económicas extra-Mercosur, fortalecernos hacia adentro y fortalecernos como motor respetado en el mundo hacia afuera, más allá de nuestras fronteras. Nosotros particularmente aportamos nuestra visión. Nosotros de Venezuela creemos que el mundo que se está configurando hacia el futuro, que le conviene a Mercosur, es el mundo de los BRICS. Articularnos al Banco de los BRICS, al Fondo de Reserva de los BRICS, retomar la idea del Banco del Sur y hacerla realidad, retomar la idea del Fondo de Reserva Suramericana y hacerla realidad, configurar la nueva arquitectura. Hoy es posible. No solamente es un sueño o un discurso o una arenga política, es una necesidad, una urgencia y es una posibilidad. Y bueno, seguir explorando como se ha explorado los caminos de las conversaciones respetuosas, sinceras con Europa, ¿no? Con las visiones diferentes que pueda haber sobre el tema. Seguir avanzando en cada uno de estos temas. Quiero agradecer el acuerdo para convocar a una reunión especial de UNASUR en Asunción. Finales de agosto se va a fijar fecha para tratar el tema que ustedes saben que ha tomado una vigencia polémica, ¿no? El diferendo entre Guyana y Venezuela, producto del despojo histórico que el Imperio Británico hizo contra la patria de Bolívar en el siglo XIX. Hay un mecanismo, como he explicado suficientemente en la reunión privada, que fija las reglas, el Acuerdo de Ginebra, firmado en febrero de 1966, que es obligación para las partes, firmado por el gobierno de la Gran Bretaña como potencia colonial. En el momento que lo firmó, el gobierno de Venezuela, y firmado por el gobierno entonces interino de la Guayana Británica, que es obligación para las partes. El secretario general de Naciones Unidas está pendiente de nombrar el buen oficiante. Yo celebro que Mercosur
y desde Mercosur se esté tomando una iniciativa de canalización del conflicto por la vía del derecho internacional y además porque tenemos gran capacidad para que esa reunión, una vez se convoque, podamos adelantar iniciativas importantes para la paz de la región, para la integración de la región, con soberanía. Celebro esa decisión que se tomó y que se va a anunciar desde la presidencia pro tempore, como lo hemos conversado con el presidente Tabaré Vázquez. Presidenta Dilma Rousseff, le agradezco mucho, de verdad, todos los esfuerzos que siempre se hacen desde el Brasil. Brasil es el gigante, pues, de Sudamérica, para mantener la cohesión de nuestro bloque, para mantener la iniciativa permanente. Reciba usted de nuestra delegación y de mi parte especialísima un abrazo de respaldo, de solidaridad, un abrazo cariñoso, amoroso, como si se lo estuviera dando todo el pueblo de Venezuela. Presidenta Dilma, la admiramos verdaderamente en su liderazgo. Siga usted con fortaleza hacia adelante, que los pueblos de América del Sur estamos viendo a Brasil con optimismo, con simpatía y con admiración. Gracias, Presidenta. Passo a palavra à presidenta da República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hace 8 años, cuando me tocó ingresar como presidenta de la República Argentina al Mercosur, en una reunión en Montevideo, ese Mercosur tenía una integración original.